Bienvenidos a la segunda temporada de Higiene Nasal 101. El podcast donde el Dr. Sainz y nuestros invitados especiales hablarán sobre la importancia de una buena salud nasal en los más pequeños y cómo prevenir enfermedades. Además, resolverán las dudas más frecuentes sobre la higiene nasal en el ámbito pediátrico. Las opiniones expresadas en los episodios son propias de los profesionales de la salud y no reflejan la opinión de Productos Farmacéuticos S.A.de.C.V. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la segunda temporada de nuestro podcast Higiene Nasal 101. En esta ocasión, pues bueno, esta serie de programas, como les hemos comentado en las que nos han precedido, nos vamos a enfocar sobre todo a la parte pediátrica, por supuesto sin descuidar todos los aspectos que tienen que ver con la higiene del adulto. Y hoy particularmente estoy muy contento porque está con nosotros un gran amigo, que es el doctor José Antonio Talayero Petra. El doctor Talayero es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello con una subespecialidad en trastornos respiratorios del sueño, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Además, el doctor Talayero es actualmente el jefe de servicio del Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Manuel G.A. González, que queda al sur de la ciudad. Y pues si ustedes tienen el interés o el deseo de poder tener una consulta con él tiene su consultorio en el Hospital Médica Sur. Y bueno, José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, honrado por la invitación. Al contrario, gracias por invitarme. Fíjate que vamos a tratar un tema muy interesante el día de hoy y es en relación a cómo puede impactar la higiene nasal en el bien dormir. Y evidentemente cuando hablamos de si hay un bien dormir, pues también hay un mal dormir, ¿no? Que nos referimos básicamente a todos esos trastornos que suceden durante el sueño cuando el paciente no puede respirar bien. Desde tu punto de vista como subespecialista en trastornos del sueño, ¿qué impacto tiene estas alteraciones en la salud del niño? Muchísimo impacto y es importante señalar aquí dos puntos importantes. Dormir bien significa tener un sueño reparador. ¿Y cuál es la importancia de tener un sueño reparador, particularmente en la edad pediátrica y por supuesto también en el adulto? Que gracias a un sueño reparador tenemos una síntesis de sustancias biológicas necesarias para que mi cuerpo se desarrolle bien, para que integre la memoria, para que tenga buena concentración. Y siempre dormir mal traduce mala calidad de vida, en cualquier espectro de la vida, desde niño hasta la vejez. Por lo tanto, dormir bien y buscar tratar de mantener un sueño normal es esencial. Y parte de este punto es respirar bien, y es el segundo punto que quiero abordar contigo. Respirar bien significa no tener más resistencia al flujo de aire que entra por nuestra nariz para que éste llegue bien a los pulmones, nos oxigenemos bien y tengamos, por tanto, un bienestar fisiológico, es decir, normal en la respiración. Parte de esto es muy importante porque hoy en día cada vez tenemos más contaminación, más alergenos o sustancias en el medio ambiente que hacen que yo me inflame más. Entonces, yo estar más inflamado traduce a que, por tanto, la forma en que entra el aire se altere completamente. Claro. Y ahí es cuando entramos con problemas en la parte respiratoria que nos concierne mucho a nosotros los otorrinos. Tratar de respirar bien no solamente es decir si tengo un tabique desviado o no, es ver cómo está la mucosa de la nariz para que el aire entre bien y no tengamos problemas respiratorios, que traduce también muchos problemas en el sueño. Claro. Dime. Algo que decía José Antonio es muy importante, amigas y amigos que nos escuchan, porque particularmente asumimos que el niño es un paciente que está sano, o sea, que no tiene ninguna alteración. Comentabas tú ahorita, puede ser que tenga algún tabique desviado o alguna otra cosa, pero generalmente eso lo vemos ya cuando el niño es más grande. Pero yo estoy seguro que todos los papás, lo primero que piensan es que los niños son fábricas productoras de moco, ¿no? O sea, cambia el clima, moquean. Aire acondicionado, moquean, hace calor, moquean, van a una fiesta, moquean. Y entonces es un problema porque llega la noche y ni duerme el niño ni duerme el papá, ¿no? Porque el papá nada más está angustiado en el sentido, o la mamá, de que se les vaya a ahogar el niño. Y tú comentabas ahorita en relación a que el aire pasa con más resistencia durante la nariz. En ese sentido, ¿qué podemos hacer o qué podría hacer la gente para mejorar esa resistencia? Algo muy sencillo y práctico que incluso recomendaría para todas las personas que incluso no tienen alguna patología respiratoria
es lavar la nariz. Aseos nasales permiten hacer que barra mecánicamente el moco, las bacterias, los virus, los alergenos o sustancias que hacen que tengamos más reactividad de forma muy sencilla en la entrada, que es la nariz. ¿Por qué? Porque barrer mecánicamente permite tener una respuesta inflamatoria menor, haciendo que tengamos con el lavado menos propensión a que bichos extraños se queden más fácilmente pegados en la mucosa nasal y que por tanto nos podamos infectar más fácilmente, claro, o tengamos un paso alterado de aire que condicione que también podamos roncar. Muchas veces el gran problema del ronquido en el niño se debe a que la nariz está inflamada. Entonces es una parte esencial mecánica que al barrer con secreciones permites que no tengas una nariz tan inflamada y por tanto el paso del aire sea más natural. Y eso es lo que se busca con el aseo nasal. ¿Cuál es, en resumen, lo que podemos decir? Asear la nariz es muy benéfico para todos nosotros, a todas las edades, porque eso condiciona que no tengamos más resistencia al paso del aire. Y el aseo nasal es muy sencillo, práctico, corto, y no debe ser algo molesto y debe de incorporarse como rutina de forma normal en nuestra vida diaria. Claro. De hecho, yo, le comento en ocasiones a mis pacientes que asearse la nariz, sobre todo, por ejemplo, en ciudades como la Ciudad de México o Guadalajara o Monterrey o lugares donde tenemos una gran contaminación, pues debería ser como lavarse las manos, como lavarse los dientes, ¿no? Uno no sabe a lo que va a estar expuesto con el día a día, pero esto que tú comentas es muy importante, ¿no? Porque si dejamos todas esas bacterias, esas partículas pegadas en la nariz, pues evidentemente lo que va a pasar es que va a haber un proceso inflamatorio en la noche y no van a poder respirar. Pero comentabas también ahorita un detalle importante que quiero retomar, José Antonio. Muchas veces los papás asumimos que el roncar es normal. ¿Hasta dónde podemos considerar que es normal o qué porcentaje de niños es normal considerar que el ronquido, podemos decir, se le va a quitar? ¿O es igual, mi niño está durmiendo con la boca abierta, está roncando, lo tengo que llevar con el especialista? Y aquí sí quiero enfatizar, hay que llevarlo con el otorrinolaringólogo. Esto no es el tema del proceso respiratorio y las alteraciones respiratorias durante el sueño, es un tema que ve el otorrinolaringólogo. No es para que lo vea el médico general o el pediatra, digo con todo respeto para mis colegas de estas profesiones, pero es importante que el especialista descarte que no tenga alguna otra alteración que sea objeto del manejo del propio otorrinolaringólogo y que a veces por no detectarlo el tiempo pasa y puede haber otras alteraciones que seguramente ahorita José Antonio nos va a platicar. Pero bueno, regresábamos. ¿Qué porcentaje de niños consideras tú que es normal que presenten ronquido? Tema muy importante porque siempre roncar nos puede preocupar. En los adultos nos dan de codazos porque no dejamos dormir y en el niño nos preocupa porque a lo mejor decimos que se está ahogando. ¿Qué porcentaje de los niños roncan de forma normal? Aproximadamente del 10 a 12% de los niños son roncadores habituales. Normales. Normales. En cualquier significa? Población. Exacto. 1 de cada 10 va a roncar. Exacto. ¿Qué significa ser roncador habitual? Que un niño ronca más de 3 días a la semana. Ni bueno ni malo. La parte importante es también tratar de identificar cosas que me pueden decir que algo más está pasando con el ronquido. El roncar es importante porque más o menos nuestra población blanco de estudio son de esos 10 a 12% de niños, el 3 o 4% que dejan de respirar o hacen pausas en la respiración cuando duermen en la noche. Eso se conoce como apnea del sueño. Y la apnea del sueño no solo es en adultos, sino también se da en niños. Y me parece que ahí sería nuestro objetivo más importante tratar de identificar para ver si existe una condición respiratoria que requiere de atención médica para que el otorrino, como bien lo comentas, también lo podamos identificar. ¿Qué cosas son los que nos pueden hacer pensar que un niño roncador no está bien o tiene algún problema durante el día? Que pueda ser un niño somnoliento o muy hiperactivo, conductas más impulsivas o agresivas, un mal desarrollo académico escolar o inatención muy adecuada, que se haga pipí en la cama cuando duerme una vez que ya controló esfínteres. Son cosas que nos pueden orientar que puede existir un problema respiratorio durante el dormir y síntomas que como papá nos puede alertar a decir algo más está pasando, tengo que ver qué pasa. Y quisiera retomar también el tema que hablaste de los contaminantes. El vivir en ciudades contaminadas hace que tengamos más inflamación en todas partes y eso no excluye la nariz.
y eso se conoce como rinitis. Rinitis puede ser un término un poquito ambiguo, porque rinitis significa que se inflama la nariz. ¿Qué hace que se inflame la nariz? Muchísimas cosas. Gripas o infecciones, tabiques desviados, alergias. Que casi no hay, ¿verdad? Que casi no hay en este tipo de ciudades, cambios climáticos, muchas cosas dan rinitis. Entonces, una rinitis crónica, que es esta inflamación crónica de la nariz, va a condicionar a una mayor resistencia y va a hacer que otras cosas, particularmente hablando de alergias, hagan que se inflame más en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las anginas y las adenoides. Las adenoides es ese tejido que se encuentra atrás de la nariz, que uno no puede ver simplemente a una exploración física normal, que hace que si crece en niños puedan condicionar a que no puedan respirar tan bien por la nariz. Y eso es lo que condiciona a largo plazo que un niño pueda tener problemas respiratorios durante el dormir. Claro. Por eso la identificación de los síntomas que ya comenté ahorita es tan importante para ver, ya como otorrino, como especialista, si tenemos este tipo de tejidos crecidos que condicionan a un problema respiratorio durante el dormir. Identificarlos nos permite ayudar a ver de forma oportuna si tengo que acudir con atención o solamente se deje en vigilancia. Claro. Ahorita acabas de mencionar y quiero también retomarlo y recalcarlo con la audiencia que nos escucha. Estamos comentando que es importante la higiene nasal, considerando que a lo mejor habría algún exceso de moco y el tener que eliminar ese moco le va a ayudar al paciente. Pero acabas de mencionar algo muy importante, o sea, no todo es moco, o sea, puede haber estructuras como las anginas o las adenoides, o a lo mejor incluso un niño también puede desarrollar sinusitis. Ajá, entonces que son condiciones que pueden hacer que nuestro pequeño respire mal durante la noche y es importante por eso llevarlo con el especialista y no confiar en que se le va a quitar. Eso es también un detalle muy, muy importante. Y comentaba también hace unos minutos, José Antonio, todas estas alteraciones que vienen porque el paciente no respira bien. Finalmente todo esto se traduce en una mala oxigenación. Yo recuerdo que hace muchos años me decían, es que para que te prepares bien para un examen, necesitas estudiar y necesitas dormir. Tú dijiste algo muy importante, o sea, esta parte cognitiva del desarrollo del pensamiento, de memoria, se realizan durante el sueño. Si un paciente no está peleando toda la noche por poder respirar y está roncando y tiene problemas de oxigenación, evidentemente si estamos hablando de un niño va a tener alteraciones o puede tener repercusiones en todo su desarrollo cognitivo. Comentabas también que son niños que en ocasiones están somnolientos porque no duermen durante la noche, te quedan dormidos en el primer lugar en donde encuentran espacio. Exacto. ¿No? Y qué bueno que lo comentas porque ese espectro de problemas respiratorios va desde roncar hasta tener un problema en donde no respiro de forma adecuada en la noche, que se conoce como apnea. Se han hecho estudios, se ha visto que pacientes, niños roncadores habituales, que por el puro hecho de roncar no tienen el mismo rendimiento académico funcional durante el día. Y el desarrollo académico se ve mermado justo por eso. Entonces, identificar esos pacientes roncadores es bien importante porque también a veces dejamos a los niños dormir solos en la noche y no nos damos cuenta como papás si tienen un problema respiratorio franco que pueda condicionar a problemas. ¿Qué cosas entonces nos alertan para decir, ojo, puede haber algún tipo de problema? Mal desarrollo académico, alteraciones psicológicas, impulsividad como habíamos comentado, cosas que al haber un sueño fraccionado porque no estamos respirando bien o el mismo ronquido interrumpe fases profundas de sueño, hacen que podamos tener un problema en el desarrollo integral del niño. Hablando desde roncadores hasta problemas en donde el crecimiento puede verse alterado. Niños roncadores que tienen problemas para ganar peso adecuado, talla adecuada para la edad, puede hablar de un problema respiratorio crónico durante el sueño que es muy digno de tratar. Claro. Entonces aquí se conjuntan muchas cosas, desde que vivimos en una ciudad contaminada, de que la prevalencia de rinitis crónicas justo por alergias aumentadas en ciudades como la que vivimos aumentan, cosas que aumentan mucho nuestro trabajo para tratar de identificar cuándo es bueno, cuándo no es bueno. Ver el desarrollo integral del paciente en cuanto a actitudes, en cuanto a desarrollo con otros compañeros, en cuanto a actividad psicológica y en cama, de que no se haga pipí en la noche, por ejemplo, pueden influir en toma de decisiones para ver si hay que estudiar algo más.
Eso es muy interesante y además, bueno, retomando también lo que acabas de mencionar, bueno, José Antonio ya mencionó y bueno, en la conversación ya hemos mencionado sobre las repercusiones que tiene el mal dormir en el desarrollo, digamos, cognoscitivo o intelectual del paciente. Mencionabas ahorita también un poco sobre el desempeño físico, o sea, son niños que independientemente de que no respiran bien durante el día y traen cargando un cansancio crónico, pues en el momento de la clase de educación física o cuando está en el partido de fútbol no alcanza a correr o se ahoga o se cansa y a veces los catalogamos como niños que son débiles cuando realmente lo que traen es un proceso respiratorio. Pero hay una parte importante y esto sí quiero dedicarle unos minutos, ahorita José Antonio nos va a explicar. Eh, Comentabas ahorita que los niños que no respiran bien por la nariz pueden tener alteraciones en el desarrollo. Y yo creo que aquí voy a dividir esta parte en dos partes. Una la acabas de decir ya ahorita, no ganan peso. Son niños que están delgados, que a pesar de que aparentemente comen bien, y digo aparentemente porque hay muchas veces niños que nos refieren que se ahogan cuando comen, porque o comen o respiran. Ajá, o sea, traen un proceso ahí obstructivo. Es interesante ver cómo hay niños que una vez que les retiramos las anginas o las adenoides, el crecimiento se dispara. O sea, yo he visto niños que en 2-3 meses después de quitarles las anginas empezaron a ganar 3-4 centímetros y el papá no lo cree. Pero hay una parte importante y me gustaría mucho que se lo platicaras a nuestra audiencia. ¿Qué pasa con ese niño que respira mal por la noche, duerme con la boca abierta, pero está en etapa de crecimiento? ¿Qué pasa con la cara? Porque vemos que son niños que todo el tiempo están con la boca abierta. Ajá, y los cacha, y bueno, no nada más niños, hay adultos que crecen con esa congestión, con esa obstrucción, y todos los ves con la boca abierta. O sea, están respirando constantemente con la boca abierta. ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con el crecimiento de esa cara? Bien importante que lo comentes y es parte de los síntomas de tener problemas de apnea del sueño. Hay 3 ejes de cosas que pasan cuando hay problemas respiratorios durante el dormir. Uno de ellos es una alteración en el crecimiento y desarrollo. ¿Qué pasa cuando somos respiradores bucales u orales de forma crónica? Hay una alteración en el vector de crecimiento de los músculos. Para hacerlo más entendible, la cara crece de forma normal y eso hace que tengamos un subdesarrollo en ciertas regiones de la cara, muchas veces en el tercio medio facial. Vemos que tenemos problemas en el desarrollo de los huesos maxilares, tenemos paladares que se van hacia arriba porque la lengua empuja el paladar hacia arriba y eso indirectamente hace que también tengamos problemas en donde tenemos una nariz más chica o el diámetro de sección de la nariz es más chica justo porque hay una alteración en este vector de crecimiento. Entonces, una forma muy sencilla de identificar este tipo de pacientes es ver clásicamente un paciente ojeroso que respira todo el tiempo con la boca abierta, que tiene problemas de congestión nasal, que tiene más moco de lo normal, que implica que tengamos por algún motivo algún tipo de desarrollo anormal por la parte facial y por tanto nasal. La forma en que respiran por la nariz se ve completamente alterado. Entonces hay algo que está impidiendo el paso adecuado del aire que obliga a que el paciente respire con la boca abierta. Ahora cuéntame por favor, porque esto seguramente va a generar un poco de escozor en la audiencia que nos está escuchando. ¿Qué pasa con esos niños o esos jóvenes que van creciendo y tienen el mentón chiquito y lo tienen sumido, tienen una falta de desarrollo de mentón? ¿Qué es lo que está pasando realmente con esos pacientes? Puede ser genética, no dudo que haya cierto componente genético, pero quizás son los menos. Ajá, más bien hay otro problema. ¿Qué es lo que está pasando ahí, José Antonio? Justo el desarrollo del hueso de la maxila se ve alterado. Entonces, ser respiradores orales o bucales y no respirar bien por la nariz puede condicionar a que tengamos un hipodesarrollo de ciertos huesos en la cara y a largo plazo esto puede condicionar que podamos tener problemas respiratorios en la vida adulta. ¿Por qué? Porque el músculo de la lengua se inserta en la parte de atrás de la maxila y tener un maxilar o una mandíbula menos desarrollada, tirada más hacia atrás, puede condicionar que después la lengua no tenga un espacio suficiente y tengamos colapso en esa zona de la vía aérea más adelante. A lo mejor en el niño no es tan notorio,
pero justo el desarrollo, el crecimiento a largo plazo se ve alterado y toda esa condición ósea o esquelética repercute a largo plazo en cómo respiramos como adultos. Claro. Entonces, no respirar bien de niño te va a condicionar a que puedas tener una falta de desarrollo adecuada y que de adulto tengas más problemas para respirar. Claro. Entonces, tú bien lo comentaste, puede ser un componente genético, pues nací con mi mandíbula un poco más pequeña, un poco más retraída, pero también cómo desarrollas tu respiración en la infancia va a condicionar determinantemente que tengas una mejor respiración de adolescente o en la vida adulta. Claro. Ahora, aquí también quiero enfatizarlo sobre todo para nuestra audiencia, retomando las palabras de José Antonio. Un niño que respira mal, si el papá pretende o espera que se le quite con el tiempo y no se quita, eso va a empeorar. Y de alguna manera, sin querer hacer sentir culpable a nadie, ¿verdad? Es que esos papás o mamás que esperan a que el problema se quite solo y no lo llevan con el especialista, están condenando a su hijo a que tenga problemas respiratorios de adulto. Y vamos a brincar también a otra parte muy cercana, que también tú nos vas a explicar ahorita seguramente, José Antonio. Hablamos ahorita de que un niño que respira con la boca abierta, pues bueno, va a tener su paladar, se va a hacer hacia arriba, es lo que conocemos como paladar ojival. Entonces, el espacio que tienen para emerger los dientes se angosta. Ajá. Pero en el caso de la mandíbula, que todo el tiempo tiene el paciente la boca abierta y que por acción a veces también de los músculos no crece este hueso como debería de crecer o como teóricamente debería de crecer, pues hace que un diente crezca encima del otro, ¿no? Y entonces eso genera, vamos con el ortodoncista para que le arreglen los dientes y le pongan sus brackets, y si además tuvieron la mala suerte de encontrarse con un ortodoncista que no fue honesto y no les comentó que el niño tenía un problema respiratorio, pues bueno, no los quiero yo desilusionar, pero probablemente les están viendo la cara y ese niño no va a corregir los dientes y solamente va a ser un gasto pues que no va a rendir ningún fruto, porque como ese niño sigue respirando con la boca abierta, ¿qué creen? Pues los dientes no solamente no se van a corregir, sino que además el paciente se le pueden volver a enchuecar y el paciente va a seguir con sus problemas respiratorios. ¿Qué nos podrías tú decir al respecto del desarrollo de los dientes y de toda esta parte también que está muy relacionada con la forma de respirar? Es fundamental que lo comentes porque también el odontólogo ya es cada vez un poco más sensible a este tipo de problemas respiratorios. Y te lo comento porque también en mi consulta hay odontólogos que me refieren pacientes en donde dicen, oye, descártale que no tenga algún otro tipo de problema en la nariz o adenoides grandes o anginas grandes que está condicionando que yo no pueda trabajar adecuadamente con el paciente. Entonces me da mucho gusto que también nuestros compañeros odontólogos ya son mucho más conscientes de que existen problemas respiratorios y que definitivamente es un trabajo en conjunto. Porque a veces yo solamente, no por quitar anginas o adenoides o hacer algún tipo de procedimiento, va a significar que vaya a tener un adecuado desarrollo. Muchas veces el trabajo en conjunto permite que planeemos estrategias en donde también el odontólogo agranda un poquito el paladar, ese paladar que bien comentaste se hace para arriba, que se conoce como paladar ojival, metiendo ciertos expansores, haga que su diámetro de sección transversa se horizontalice para que también el espacio en la nariz sea mejor. Entonces, es un trabajo que me da mucho gusto, ya hay mucha conciencia, hay un trabajo en conjunto y definitivamente pensar que yo le voy a resolver el problema es erróneo. Siempre el trabajo con un odontólogo multidisciplinario, con el odontólogo que permite identificar cuál es la necesidad del paciente es bien importante. Entonces, te podría decir que sí, si no hay una corrección a la par de lo que nosotros hacemos con el odontólogo, puede seguir habiendo un crecimiento normal y los dientes no van a tener un adecuado acomodo, haciendo que tengamos un desarrollo dental inadecuado y por tanto un problema respiratorio sucesivo. Por lo cual yo siempre en mi práctica diaria busco tratar de identificar a los odontólogos que me ayudan con la parte de sueño. Hay especialistas odontólogos que ya se dedican a sueño. Sueño es correcto. Entonces nos ayudan mucho a en conjunto ver cuál es la estrategia terapéutica óptima para el paciente. Fíjate, eso es muy importante, José Antonio, y se lo dejamos también en la mesa a toda nuestra audiencia. Es importante que cuando vayan ustedes con algún especialista de la rama que sea, pues indaguen de la manera de sus posibilidades si el doctor con el que lo están llevando tiene las credenciales necesarias para poder manejar este tipo de problemas.
he insistido durante la plática, y bueno, lo ha comentado también José Antonio, que este es un trabajo conjunto. Es decir, no se queden nada más con una opinión con la del ortodoncista. Es importante descartar que tengan la valoración del otorrinolaringólogo. Es importante, yo sé que los papás somos muy observadores y vemos cualquier pequeño detalle y andamos pensando en que se nos está complicando con algo más severo. Pero puede ser que sea parte del desarrollo normal, pero hay que verlos, ¿no? Comentabas algo, luego a veces a los niños los dejamos dormidos en otra habitación y no sabemos lo que pasa en la noche porque el niño tiene que dormir solo en su habitación. O sea, sí, tiene que dormir solo en su habitación, pero tienen ustedes como padres que estarlos vigilando. Entonces, ahora, bueno, a lo mejor ya hasta se espantaron con todo lo que acabamos de platicar, porque pues todo esto derivó en que el paciente roncaba y ya terminamos hasta con alteraciones del crecimiento de la cara. Pero bueno, creo que era importante mencionar que esos trastornos del respirar durante la noche pues pueden tener alteraciones funcionales, es decir, físicas, de rendimiento físico, de desarrollo intelectual, ya lo hablamos, también de desarrollo no solamente de la cara, sino también desarrollo corporal, alteraciones en cuanto a la conducta, niños más irritables, niños más con problemas de déficit de atención, que muchas veces también es un tema, un diagnóstico diferencial, seguramente te habrá tocado, niños que llegan y que nos refieren los papás que no ponen atención, que se distraen con mucha facilidad y ya los están casi diagnosticando con una alteración de otro tipo cuando realmente el tema era un mal respirar. Pero vamos a regresarnos ahora regresarnos de alguna manera, por así decirlo, a algo más básico, ¿no? Estamos en la Ciudad de México, vamos a poner este ejemplo, sabemos que nos escuchan en otras latitudes. Tenemos polvo, tenemos pólenes, ahorita con el calentamiento global ese también es otro tema, que tenemos periodos de polinización mucho más largos. ¿Cómo le aseamos la nariz al niño? Porque no es lo mismo si hablamos de un recién nacido, que si hablamos de uno de 4 años, que si hablamos de uno de 10, o ahora, porque todavía se considera dentro de la edad pediátrica a los 17 años y ahora llegan unas garrochas al consultorio de 17 años de 2 metros, pero siguen estando en la edad pediátrica. ¿Cómo les aseamos la nariz? Muy importante. Me voy a retroceder tantito a lo que acabas de comentar, que me parece fundamental. Ese trabajo multidisciplinario y de especialistas en conjunto es importante. Te lo comento porque ya incluso psiquiatras me han mandado a sus hijos con probables problemas de déficit de atención o problemas psicológicos porque se hacen pipí en la cama, para descartar problemas respiratorios, porque es común que este tipo de pacientes puedan manifestar problemas psicológicos secundarios a un problema respiratorio, que era lo que comentabas. Entonces da mucho gusto saber que hay una conciencia mayor, que la parte respiratoria de cómo dormimos influye muchísimo. Y retomando justo a lo que me estabas preguntando, la higiene nasal puede determinar mucho en un buen dormir. ¿Por qué? Porque, ya lo habíamos comentado al principio de la charla, siempre asear la nariz, mejorar el paso del aire porque no hay tanto moco, tanta inflamación local, permite que no se disrumpa la arquitectura de sueño y tengamos mejoría. En pacientes pediátricos podemos recomendar un flujo nasal o un flujo de presión de solución para irrigar la nariz baja, para que pueda tener un paso de agua por la nariz, un barrido mecánico de secreciones y siempre buscar tratar de sonar la nariz. Y, perdón que te interrumpa, José Antonio. Dime. ¿Y esto cómo lo hacemos? Imagínate que yo tengo a mi bebé de 1 año. Uso una jeringa, un gotero, hay sprays, he visto que luego venden ahora hasta unas botellas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu sugerencia para los papás? Fíjate que en edades pediátricas, niños pequeños, desde recién nacidos hasta los 2 años de edad, no se recomienda tanto tener cierto uso de jeringas o dispositivos porque hace que tengamos un flujo alto. Es decir, una presión alta que puede incluso ser molesto para el paciente porque el agua puede ir hacia el oído. El espacio que tenemos entre la entrada de la nariz y la parte de atrás de la nariz, que es donde se comunica un tubito que comunica al oído, pues es corto. Entonces, tener dispositivos que avientan presiones elevadas puede no ser tan cómodo para el paciente y sale peor. Siempre que aseamos la nariz con spray puede ser mucho más gentil, mucho más noble para el paciente, y siempre buscar aspirar el moco o lo que se suena es mejor. Después de los 2 años de edad es más fácil que el paciente entienda qué es sonar o genera una cierta presión para que tengamos un barrido mecánico.
Entonces, siempre impulsar a que el paciente después del aseo, particularmente como comentaba después de los 2 años de edad, ayuda para que tengamos justo este flujo mecánico y tengamos una correcta salida de secreciones. Igual con sprays, por ejemplo, puede Con ser. sprays. Estas perillas que también yo recuerdo desde la época de mi abuelita, se usaban para limpiar a los bebés. ¿Qué tan prácticas son? Son prácticas. Hay otros dispositivos en donde también puede uno aspirar un poquito la nariz, ya sea con el mismo impulso del aire que generamos como papás, o bien la perilla para poder finalmente tratar de lavar, solamente no introducir tanto por dentro de la nariz un dispositivo porque uno mismo puede lastimar. Claro. Y pues, aquí lo que va a pasar es que el paciente tenga algún sangrado, digo, independientemente de la molestia, del dolor, y que además ese niño no va a querer cooperar para un nuevo procedimiento, ¿no? Y por ejemplo, en el niño más grande, en el de 15, 16, ¿ahí qué podemos usar? Hay sí dispositivos en donde permiten aventar agua a presión o hacer lavados a presión. Pueden ser buenos, no son malos, y permiten finalmente ese arrastre mecánico de secreciones. Yo creo que la parte importante aquí, después del aseo, es siempre sonar y lavar, porque eso es lo que permite justo el arrastre mecánico para que tengamos una disminución en la carga de alergenos, de virus, de bacterias, de lo que tú quieras, para hacer que tu paso de aire por la nariz sea mucho más agradable, mucho más fácil. Ok. Bueno, eso es muy interesante. Ahora, si bien estamos hablando de trastornos respiratorios del sueño y asumimos que estos lavados se hacen antes de que el paciente se acueste, ¿cuántas veces es lo ideal hacerlo al día o solamente en la noche? Pues mira, de forma rutinaria o normal, si no tenemos ningún tipo de patología agudizada, al menos 1 o 2 veces al día, yo diría que es algo muy práctico. ¿Por qué? Porque antes de irnos a dormir... Incluso en los niños, estamos hablando Incluso también. en los niños Okay. también, por supuesto. Incluso antes de irnos a dormir, permitimos que esa carga mecánica de un sinnúmero de cosas que están ahí en nuestra nariz disminuya. Y por tanto, el flujo de aire cuando uno se duerma pueda ser más... pues más fisiológico, Claro. más normal. Uh-huh. Y también siempre es normal que al despertarnos tengamos más acúmulo de moco. El moco cuando uno está acostado se estanca. Cuando uno está en posición vertical tiende a un drenaje normal que deglutimos de forma normal, como lo hacemos todos. Uh-huh. Entonces también es normal ver que nos dicen, oye, es que cuando me duermo se me congestiona mucho la nariz y amanezco con demasiado moco. Puede ser normal, secundario a la posición en la que dormimos. También si estamos en una época del año en donde estamos más reactivos, tenemos más alergias, pues con mayor razón se produce más moco, se estanca más. Entonces siempre el aseo nasal también al levantarse es muy importante porque permite justo un arrastre mecánico de secreción, nos sonamos, baja tu resistencia y durante el día hasta ya funciona normal. Cuando tenemos agudizaciones o cuando tenemos alergias agudizadas o gripas o infecciones en donde hay una producción de moco todavía más importante, asearse la nariz hasta 4 veces al día puede ser muy recomendado para buscar tratar de drenar correctamente las secreciones y no se acumulen. Siempre el no drenar las secreciones o el que se acumulen va a propiciar a que tengamos sobreinfección. Entonces es muy común ver que gripas que empiezan de forma viral, en donde hay mucho flujo nasal, en donde tenemos más producción de moco, se termina por estancar y se sobreinfecta. Entonces, clásicamente después tenemos que recurrir a antibióticos para tratar un cuadro. Claro. Entonces, buscar un aseo nasal por alergias agudizadas o infecciones agudizadas me puede ayudar muchísimo a que disminuyamos ese riesgo a que se pueda sobreinfectar. Uh-huh. Fíjate que tengo aquí un par de preguntas que me están haciendo llegar. Les agradezco mucho que me las envíen. Vamos a contestarlas rápidamente, no son muchas. Nos están preguntando, Guillermo González, de la Ciudad de México, si mi hijo tiene anginas y adenoides, ¿le puedo hacer lavados nasales? Por supuesto, no contraindica. Tener anginas grandes o adenoides grandes es un proceso independiente. Siempre lavar la nariz va a permitir que tengamos menos carga vírica o de alergenos adentro de la nariz, que incluso estos mismos pueden propiciar a que se agranden todavía más las adenoides en particular. Ok, muy bien. Nos pregunta Marcos Perales, de la ciudad de Irapuato. Tengo un hijo con síndrome de Down y constantemente genera mucho moco. ¿Puedo hacerle los lavados nasales? También, no hay ningún problema en este tipo problema. De poblaciones con alteraciones. Bueno, en el caso del niño con Down, pues bueno, no hay tanto problema, ¿no? Pero alguna situación en donde no se puedan hacer.
veo incluso pacientes pediátricos con muchas alteraciones craneofaciales o del esqueleto facial, incluyendo también pacientes con trisomía 21, que el asear la nariz siempre va a permitir tener una mucho menor resistencia al flujo y por tanto sientan que respiran mejor. Entonces no hay realmente ninguna contraindicación específica en edades pediátricas para hacer un aseo nasal, porque va a garantizar que tengamos un mucho mejor flujo de secreciones para que no se estanquen e indirectamente baje la reactividad de la mucosa para que no haya tanta producción de moco. Claro. No, además recordar también que los pacientes con trisomía 21 o síndrome de Down es una población de pacientes que tienden a desarrollar pues bastantes alteraciones a nivel de todo el aparato todo respiratorio superior, ¿no? Y bueno, la última pregunta, porque creo que ya estamos en tiempo, nos pregunta Manuel Martínez. Bueno, aquí así viene la pregunta, yo te la voy a hacer así. Fumo por las noches. ¿Le ayuda a mi hijo que le haga yo lavados nasales? O más bien hay que sacar al papá de ahí que deje el cigarro, yo diría. Pero bueno, tú contesta. No quería ser tan agresivo, no se crean. Tan directo, ¿no? No quería ser tan directo. Se ha estudiado que incluso papás fumadores, aunque no fumen enfrente o cerca de los niños, el puro alergeno que dejo, el puro polvito que dejamos en nuestra ropa, condiciona que tengamos un niño mucho más reactivo. Que produzca más moco. Que produzca más moco. Entonces, por el puro hecho de fumar, aunque no estemos enfrente de nuestro niño, vamos a tener la condicionante de que pueda respirar el polvo, por así llamarlo, y que sea más reactivo y más sensible desde edades tempranas. Okay. Entonces, sí va a ayudar mucho que le lave la nariz, de preferencia... Pues que deje de fumar. Dejar de fumar, ¿no? Especialmente enfrente de ellos, o cambiarse de ropa puede ser algo que ayude, aunque sea minúsculamente, para que no tengamos un niño tan reactivo, tan propenso a que tengamos más producción de moco. Perfecto. Pues José Antonio, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Algún comentario, algún mensaje que les quieras transmitir a los papás en relación a todo esto que platicamos? Al contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias porque podamos alertar a los pacientes, a las familias, en qué es bueno y qué es malo. Yo creo que como conclusión lo que podríamos decir es, roncar no es que sea malo, no es normal roncar y a veces más bien identificar cosas que me pueden hacer que tengamos problemas a largo plazo es lo importante. Tener un niño roncador implica tener que vigilar su comportamiento, su conducta, su rendimiento escolar, que no sea impulsivo o agresivo, para que me pueda orientar que eso sea digno de estudiar por el otorrino, para que en un futuro tengamos un mucho mejor desarrollo craneofacial, de crecimiento psicológico y que el niño duerma bien. Dormir bien es sinónimo de vivir bien. La gente que no duerme bien estamos propensos a tener un colapso y que tengamos problemas a largo plazo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Les comentaba, él es el doctor José Antonio Talayero Petra, es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, especialista en trastornos respiratorios del sueño. Muchísimas gracias, José Antonio, y pues nosotros nos vemos en la próxima edición de que es la segunda temporada de Higiene Nasal 101. Muchas gracias y buen día. Consulte a su médico y lea las instrucciones de uso. Gotinal Mart Soft. No se use en menores de 3 años. Número de registro sanitario 1688-C2019 SSA. Gotinal Mart Defense. No se use en menores de 3 meses. Número de registro sanitario 1687-C2019 SSA. Número de permiso de publicidad 2433-0021-B2047. Avalado por la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Este podcast es patrocinado por Chinoin.